La alabanza sea para ti, oh poderoso Rey, que puedas recibir esta alabanza y que podamos también nosotros directamente con nuestras bocas alabarte en este tiempo, levantar tu nombre sobre todo nombre. Sabemos que en la alabanza habitas y también sabemos que la alabanza, la adoración es una guerra contra el enemigo. Se producen cambios en las regiones celestes, y las regiones celestes siempre influyen sobre el mundo físico, sobre el mundo real que vivimos. Por eso es necesario activar cosas buenas en las regiones celestes. En esta noche vamos a enfocar un tema candente e importante en nuestra vida práctica. Tiene importancia decisiva cada día en nuestras vidas. Es referente a la salud espiritual y salud física, que hay que entender que tiene principios también de carácter espiritual. Sabemos que el cuerpo humano está constituido de una forma trina, igual que Dios está constituido por Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es un Dios trino. De la misma manera, cuando Dios dijo hagamos a nuestra imagen y semejanza, e hizo al hombre en forma semejante a Él, y somos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Somos trino, igual que Dios, tenemos la imagen de Dios. Pero desde el momento que Adán y Eva empezaron a ir contra los principios de Dios, cuando le creyeron a Satanás en vez de creer a Dios, empezaron a morirse espiritualmente. Pero Jesús en la cruz del Calvario conquistó nuevamente la vida eterna a través de que todo creyente que simplemente tenga fe en Cristo, que creyera de que Cristo es Dios y su Salvador, empieza nuevamente a activarse, a vivir la parte espiritual del ser humano. Lo que hay que entender en este tiempo, que todos los problemas, ya sean de tipo espiritual, ya sean de tipo físico, siempre empiezan en el cuerpo de carácter espiritual, o sea, en el alma. Todas las enfermedades que hoy conocemos en el mundo es debido al pecado, pero ¿dónde se inicia eso? Justamente en el alma. Es donde se inicia todos los problemas del ser humano, problemas de miseria, problemas de pobreza, problemas de contienda, de pelea, contiendas de maldad, de guerras, problemas de homosexualismo, problemas de fornicación, adulterio, de lascivia, de lujuria, y tantos problemas que existen en nuestro planeta, relacionándolo directamente al ser humano, se inician en la parte del alma, porque de ahí, dices, vienen las guerras, los adulterios, las fornicaciones, y contaminan justamente con demonios a este planeta. Cuando el ser humano empieza a actuar de una forma carnal, de una forma netamente mundana, es el que contamina con seres infernales, con fuerzas espirituales satánicas. Y esto hay que entenderlo, porque para resolver los problemas de salud, problemas incluso de enfermedades crónicas, enfermedades graves y devastadoras de carácter infernal, como es el cáncer, el SIDA, la arteriosclerosis, una cantidad de enfermedades que hoy aquejan a la raza humana, nacen de ahí. Y por eso que debemos estudiar este punto neurálgico que es el alma, que debemos resolver los problemas a nivel espiritual. Y cuando se resuelven los problemas a nivel espiritual, automáticamente se resuelven los problemas a nivel físico. Eso hay que entender, porque Dios tiene control del universo, está sumamente controlado el universo por Dios. A Él no se le puede escapar nada. Por eso en Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el que el hombre siembre, eso también segará.
ningún acto del ser humano puede ser nublado. Dios tiene un control absoluto, porque la parte espiritual es bastante sensible, es la parte más delicada, tiene un control especial Dios de todas estas circunstancias. Por eso que nuestras vidas dependerá mucho si sembramos buenas cosas o sembramos cosas malas. Y si sembramos en la carne cosas malas, obviamente vamos a vivir consecuencias devastadoras, consecuencias de pobreza, de miseria, consecuencias de falta de fe, consecuencias de enfermedades psíquicas, psicológicas, enfermedades físicas, como ser las depresiones, las opresiones, los problemas de esquizofrenia, de paranoia, y una cantidad de síndromes a nivel espiritual. Se vive debido a que no se entiende esta parte de que el hombre no puede quebrantar, no puede violar estas leyes de carácter espiritual que Dios tiene controlado a nivel del universo. Por eso dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos viviendo a veces cosas, consecuencias de lo que se ha sembrado en la carne, pero debemos aprender a sembrar cosas buenas, cosas del Espíritu Santo, cosas de compasión, de piedad, cosas de amor, de fe, de mansedumbre, de templanza, cosas del Espíritu. Entonces vamos a ver la vida eterna. Desde ya vamos a empezar a sentir una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Vamos a sentir eso en el aspecto espiritual, en nuestros corazones. Desde ya vamos a sentir viviendo en esta tierra. Por eso el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia y gozo, paz por el Espíritu Santo. Si en este tiempo estás viviendo un tiempo de angustia, de depresión, de incredulidad, de turbación, es que es bueno mirar la parte espiritual donde vienen las fuentes de las cosas, donde proviene, es la raíz etiológica de todos los problemas espirituales y problemas físicos que actualmente aquejan a la raza humana. Esto hay que entender, y nosotros como hijos de Dios tenemos una gran información, una información tremenda y prolija en la palabra de Dios, donde nos indica con lujo de detalles cómo debemos volvernos a Dios, cómo debemos arreglar todas estas situaciones, confesando nuestros pecados delante de Dios, lavándonos con la sangre del Cordero y echando fuera los demonios que aquejan, que ingresaron debido a que se ha movido uno en la carne, echándolos fuera. Y sabemos que por fe el Señor hace grandes cosas en este tiempo. Tenemos una gran información, una información tremenda como el pueblo de Dios en este tiempo y también para los tiempos finales. Usted tiene que en este tiempo empezar a escudriñar las Escrituras y ver en forma específica el problema que le está aquejando en este tiempo y buscar la raíz de ese problema, que siempre es el pecado. Y debemos ir incluso a veces a mirar hasta las generaciones anteriores, donde a veces nace el pecado y se transmite por 4 generaciones. Esto hay que entender, y podemos cancelar todas estas herencias generacionales por fe en el nombre de Jesús, porque Jesús hizo maldición por nosotros. Tenemos esa capacidad como el pueblo de Dios, con la palabra de Dios, de cancelar esas maldiciones generacionales que a veces se heredan de los antepasados, porque los antepasados pecaron y eso se transmite a través de la genética, de la herencia, a través del ADN por 4 generaciones. Y si no se confiesa ese pecado delante de Dios, el pecado está presente y está trabajando justamente a través del pecado de Satanás hasta la 4ª generación. Esto uno tiene que entenderlo para vivir una vida en victoria en este tiempo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios porque es muy importante. Por ejemplo, una de las causas fundamentales para que el ser humano viva una vida desgraciada, una vida sin victoria, es el juzgar. Por eso en Mateo 7:2 nos dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medida.
cuánta importancia tiene esta ley espiritual. A veces lo tomamos livianamente. Cuando tenemos que actuar en el mundo natural, a veces vemos ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ciertos moveres del prójimo o del siervo de Dios, del líder o de cualquier persona vemos, y eso no nos gusta en realidad y nos molesta en nuestro corazón, y a veces empezamos a emitir juicio porque no sabemos perdonar. Porque si perdonáramos en ese instante por la mala acción que está produciendo el prójimo, entonces no podríamos emitir ese juicio, nos abstendríamos de emitir juicio. Pero como no perdonamos, emitimos el juicio, y cuando emitimos un juicio ya empezamos a hincharnos contra los principios de Dios, porque vamos contra el control de Dios. Dios es el único juez, el que juzga, es el único que en su trono tiene el derecho de juzgar. Pero nosotros, en vez de juzgar, tenemos que perdonar a la persona, tenemos que en amor quizás mostrarle la palabra, orar por esa persona si está cometiendo algo malo o negativo. Pero lo que hacemos es a veces lanzar un juicio, decir, mire, esta persona ha hecho esto, y empezar a lanzar un juicio, una condenación, y eso ya empieza a mover cosas contra nosotros, empieza a hacer que nosotros ya estemos bajo la condenación, porque dice, con la misma medida que medís, serás medido. ¿Quién te mide? Dios, obviamente. Entonces, uno tiene que aprender en primera instancia, cuando ve cosas malas o negativas en el prójimo, aprender a perdonar. Y eso realmente va a dar una salud especial a la parte espiritual de nuestras vidas. Eso es importante. En este tiempo a veces dentro de la familia se juzga a los padres, se juzga a los hijos, se juzga al cónyuge, se juzga al familiar más cercano, al prójimo, se juzga al presidente de la república, se juzga a muchas cosas. Incluso a veces se pone sobrenombres, que es una forma de maldecir y hacer que se produzcan cosas negativas en el prójimo, en la persona. Como el pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender a perdonar en primer lugar. En segundo lugar, orar por esa persona que está haciendo mal. Si es posible, redarguir, pero en amor. Y cuando juzgamos, inmediatamente hay una consecuencia del juzgar. Una consecuencia que seremos medidos con la misma medida. Hijos que alguna vez hemos sido hijos y hemos juzgado a veces a nuestros padres, y justamente lo que hacemos, lo que juzgamos, y eso hacemos. Se ha visto según estudios sociológicos, por ejemplo, de que una hija que juzgó a su padre por ser alcohólico se casó con un alcohólico, o un hijo que juzgaba a su madre porque era demasiado autoritaria o gritaba bastante en el hogar, se casa con una mujer de igual naturaleza, porque empezó a decir en su corazón, yo no voy a hacer eso. Empezó a juzgar a sus padres, y eso trae consecuencias, trae incluso lesiones a nivel espiritual, abre puertas a las fuerzas espirituales. Muchas enfermedades que actualmente existen aquejan a la humanidad, como ser las alergias, que hoy por hoy han aumentado a nivel mundial, las alergias, las erupciones, las enfermedades crónicas, aún el cáncer y muchas enfermedades a veces es debido justamente porque se lesiona la parte espiritual en la persona, peca en la parte espiritual y se abre puertas a las fuerzas espirituales que justamente vienen de parte también de Satanás y producen una cantidad de enfermedades en nuestro cuerpo. Esta parte de la parte espiritual es muy delicado, muy sensible. Debemos saber por eso manejar y movernos en el espíritu, como nos dice la palabra.
son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu. Haced morir los deseos de la carne con el poder del Espíritu Santo. Cuánta importancia tiene esto en nuestras vidas hoy por hoy. Y tenemos que seguir enfocando lo que dice la palabra. Y nos dice en Mateo 7:1 al 5, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Cuánta importancia esto tiene en nuestra vida, especialmente como hijos de Dios, como cristianos. Necesitamos dar cosas buenas al prójimo, dar cosas que realmente edifiquen la vida del prójimo, del cónyuge, del hijo, de toda persona que nos rodea. Entonces vamos a recibir cosas buenas. Os volverán a medir, dice, y nos dará con una medida buena, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, dice. Y es importante saber este principio espiritual. Es muy importante, decisivo en nuestro tiempo, porque si estamos viviendo un tiempo de derrota, un tiempo de fracaso, un tiempo donde decimos, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿y qué pasa? Tengo estos problemas todavía de tipo económico, tengo este problema de salud, tengo este problema todavía de la rebeldía de los hijos, o problemas con el cónyuge. A veces es porque no hemos sabido actuar de acuerdo a los principios de Dios, porque son palabras muy sensibles y reales y decisivas en nuestras vidas. Por eso en Proverbios 13:21 dice: el mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. Esta palabra nos hace entender de que el mal persigue a la gente que comete pecados. El mal es devastador y su príncipe es Satanás. Y Satanás persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien, dice. Necesitamos en este tiempo recibir ese bien de parte de Dios. Necesitamos entender lo que significa vivir con justicia, vivir en amor, vivir con fe, para que seamos premiados con el bien y que el bien nos persiga, que la bendición nos persiga en este tiempo, que seamos gozosos, llenos del poder del Espíritu Santo, porque Dios quiere que seamos hijos en victoria, hijos que puedan gozarse en Él, y que nuestra fortaleza sea el gozo del Señor. Cuán importante esto es aprender, porque si no ponemos en práctica, con el tiempo esto se transforma en raíz de amargura, en amargura, y eso hace que la persona realmente sea una persona muy desgraciada, que sea hipersensible al enojo. Son personas iracundas, gente que ha entrado, ya vive habitualmente en raíz de amargura. Se caracteriza porque es una persona iracunda, rabiosa, hipersensible ante cosas de la vida. Y es una enfermedad de tipo psicológico, es una enfermedad de tipo espiritual a raíz de amargura. Y está esa persona en las cárceles espirituales. No se ve barrotes, no se ve el encierro, pero espiritualmente está en la cárcel espiritual. Y esa raíz de amargura es contagiosa, impacta al ambiente, impacta a la familia, impacta a la iglesia, impacta a una nación, porque abre puertas a fuerzas espirituales satánicas de maldad, fuerzas satánicas de violencia, de muerte, de ataque, de represalia, de odio, de rencor. Son cosas tremendas, devastadoras, de homicidio incluso. Y para evitar esa raíz de amargura es necesario aprender siempre a perdonar y perdonar, porque eso es nuestro ministerio como hijos de Dios. Por eso la palabra nos dice de que
Si les da una bofetada en una mejilla, pongan la otra mejilla. Si les dice llévame una legua, llévalo 3 leguas. Y si les dices regálame tu abrigo, dale tu capa más. Es una muestra de humildad, es una muestra de espiritualidad, es una muestra de que uno ha crecido espiritualmente y está alcanzando el carácter de Cristo. Y si todavía no podemos hacer esto delante de las circunstancias y las situaciones, es que todavía nos hace mucha falta todavía el crecimiento espiritual, que todavía no somos lo suficientemente humildes y no podemos vivir todavía para alcanzar la gracia plena de Dios. Cuando hayamos alcanzado estos principios, estos parámetros de Dios, entonces veremos cuánto hemos crecido en Cristo Jesús, cuánto llevamos la naturaleza de Dios, cuánto llevamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque eso era el carácter de Cristo. A Él lo crucificaron, a Él lo abofetearon, a Él lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le traspasaron con una lanza a su costado, y Él nunca se quejó. Él dijo simplemente, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuánto carácter, cuánto amor, cuánta perseverancia, cuánto fruto del Espíritu Santo mostró el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios que se hizo carne en la tierra por nosotros. Podemos entender cuánta humildad había en esta vida, en Cristo, y nosotros somos seguidores de Cristo. Tenemos que alcanzar esos parámetros, tenemos esa meta para alcanzar y el tiempo es corto, el tiempo es muy corto, porque si hacemos un análisis directo de la parábola de la higuera, en Mateo 24, vamos a ver que el tiempo es muy corto. Si enfocamos realmente el florecimiento de la higuera que empieza en 1948 con la fundación de Israel, vamos a ver de que pronto empieza a correr la última semana de la semana 70 de Daniel. Los últimos 7 años, el 2017 empezaríamos a vivir los últimos 7 años de la semana 70, entonces vendría Cristo. ¿Cuán cercano está la venida de Cristo? Cristo ya está viniendo. Y la pregunta es, ¿estamos alcanzando el carácter de Cristo? ¿Estamos realmente con la naturaleza de Dios de humildad en este tiempo? ¿Estamos peleando la buena batalla de la fe en este tiempo? Eso es la interrogante, porque Dios en el arrebatamiento no se va a llevar los frutos verdes, los frutos del Espíritu Santo maduros se va a llevar en el arrebatamiento que es muy pronto. En realidad, si analizamos la parábola de la higuera, el arrebatamiento se estaría produciendo en el 2020 y el 2024 sería la venida de Cristo. Cuán pronto está a sucederse las situaciones y vemos señales tremendos que estamos viviendo en este tiempo en la tierra, señales que se ve a diario a través de los terremotos, a través de los bramidos del mar, de los huracanes, a través de trastornos de la naturaleza, de lluvias tremendas que caen en ciertas naciones, el frío que está devastando a Estados Unidos y la calor que está devastando a ciertos países con muertes humanas, y eso se va aumentando cada vez más, como con dolores de parto está padeciendo la tierra, la humanidad en este tiempo. Como hijos de Dios nosotros estamos plenamente informados de todas estas situaciones que vienen y está por venir. Por eso que debemos seguir adelante. La palabra nos sigue diciendo en Hebreos 12:15, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Cuán importante es que la raíz de amargura, si hay todavía una raíz de amargura, si tienes una propensión, la facilidad de enojarte, eres una persona iracunda en este tiempo, es que tienes raíz de amargura. Y eso hay que reconocerlo. La única manera de erradicar la raíz de amargura es perdonar a toda la gente que realmente te ha amargado la vida, que te ha insultado o te ha atropellado desde tu infancia hasta la actualidad. O alguna vez usted también ha atropellado o ha pecado contra su prójimo sin querer o sabiendo. Y la única manera
de zafarse de la raíz de amargura, es erradicar ese pecado a través del perdón. Ese perdón, pero de todo corazón. Uno tiene que perdonar, pedir perdón de todo corazón, y Dios perdona y limpia ese pecado y nunca más se recuerda de ese pecado. Lo entierra a las profundidades del mar, como dice su palabra. Y los que creen en Cristo, dice, son nuevos y el viejo hombre desaparece. Por eso es que es necesario erradicar el pecado definitivamente a través del perdón. Erradicar en este tiempo y vivir un tiempo de victoria, un tiempo de lucha por fe, de pelea, de la batalla de la fe, que hay que hacerlo todos los días como hijos de Dios. Por eso en la palabra nos dice en Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios tiene la capacidad de perdonar, de cambiar nuestras vidas, pero también tenemos que tener nosotros la predisposición de pedir perdón de todo corazón, porque con la muerte de Cristo está anulado todos los decretos que había contra nosotros. Por eso en Colosenses 2:14 nos dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio, clavando en la cruz. Todos esos decretos que había, decretos que era contra nosotros, porque la paga del pecado es muerte, lo sabemos, es muerte. Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Entonces había un decreto de muerte. Decía Juan Pérez: decreto, acta, condenado a muerte por pecador. Pero Jesús anuló eso. ¿Y cómo lo anuló? Muriendo en la cruz del Calvario. Anuló para que nosotros no muramos, sino vivamos eternamente. Y solamente debemos creer en Cristo y cumplir lo que Dios nos está pidiendo referente a arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos disfrutar lo que Él tiene para nuestras vidas en este tiempo. Hacemos un llamado especial en esta noche de que podamos arreglar con Dios nuestras vidas. Y el Señor nos sigue diciendo en su palabra: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Cuán importante es, especialmente los hijos. Alguna vez hemos sido hijos también nosotros, y a veces hemos quebrantado esta ley que nos muestra en Efesios 6:2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuánta importancia tiene en nuestras vidas, porque todos alguna vez hemos sido hijos, porque de alguien venimos genéticamente, y es necesario arreglar estas cuentas, estas cosas que está contra nosotros, que no nos deja prosperar a veces, que nos ata, que nos sucumbe. Y sería interesante que en este instante, como has sido hijo o eres hijo que estás escuchando, que pidas perdón por quebrantar este mandamiento de no honrar padre y madre, que significa respetar, que significa ayudar cuando está en momentos difíciles, que significa también ayudar en momentos difíciles. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre. Y nunca lanzar un juicio contra un padre ni contra una madre, porque eso trae consecuencias, abre puertas al enemigo. Y por eso que a veces vivimos enfermedades crónicas, vivimos cosas de miseria, de pobreza, de enfermedades que nos aquejan. Y la palabra nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando pecamos es necesario arreglar inmediatamente. A veces nos enojamos, dice, podemos enojarnos, pero no pecar. Pecar significa ya ir contra los principios de Dios. Y si pecamos, tenemos que arreglar ese día mismo, antes que se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. ¿Y cuánta importancia tiene esto para nosotros?
para sus hijos. Y Dios nos dice de que en Salmos 9:16, Yahvé se ha hecho conocer en el juicio porque ejecutó en la obra de sus manos, fue enlazado el mal. ¿Qué pasa? Que Dios, cuando uno no se arrepiente, cuando uno va contra sus principios, con sus manos fue enlazado el malo, dice. El malo significa una persona que es totalmente rebelde a Dios, es una persona que va contra los principios de Dios. Entonces, Dios lo enlaza a esa persona mala. En Santiago 2:13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando no perdonamos o juzgamos, somos personas sin misericordia. Debemos practicar la misericordia. Por eso Dios nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuánta importancia tiene el saber entender lo que significa misericordia, que significa perdonar. Pedir perdón significa humildad, significa no lanzar juicio, no condenar, no criticar. Porque dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay que entender esta palabra para que podamos movernos siempre en los principios de Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. A veces consideramos que nuestra rabia, que nuestro proceder es justa, y si está contra los principios de Dios, ese camino nos lleva a la muerte solamente. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Significa esto también, no solamente el Hijo de Dios, sino también el impío entra en esto. Vamos a empezar a orar por las peticiones de oración que en esta noche hay. Pero quisiera antes que a todos los que están escuchando la radio empiecen a reconocer todavía si hay pecados no confesados delante de Dios. Él quiere en esta noche sanar los corazones, quiere sanar las enfermedades, Él quiere libertarlos, les quiere dar más unción, poder del Espíritu Santo en sus vidas, pero es necesario confesar y reconocer estos pecados delante de Él. Arreglemos cuenta en este instante. Padre Santo que estás en los cielos, en esta noche queremos arreglar cuentas. Digan, arreglen cuentas en este instante. Queremos arreglar cuentas delante de ti, Señor. Perdona, Señor, de todo pecado. Perdona en el nombre de Jesús. Perdona en el nombre de Jesús. Perdona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también rechazamos a todo espíritu inmundo que haya ingresado debido al pecado. Se van fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Digan fuera, produzcan la autoliberación y con fe se hace esto. Fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de rebeldía, de falta de perdón, de crítica, de juicio, de condenación. Pecados de raíz de amargura, de odio, de rencor, de violencia, de homicidio, de depresión, de suicidio. Se van fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Reciban poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciban poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús.